Muy buenas noches, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Se le escucha. Gracias, Grover, Octavio, buenas noches. A ver, solamente me han dado un trabajo. Vamos a revisar el trabajo, ¿ya? Hemos visto ayer lo que son las citas textuales cortas y largas, ¿no? Entonces, en ambos casos hemos dicho se hacen de dos formas, parentética y narrativa, ¿ya? Entonces, hemos visto cuatro ejemplos. Entonces, en este trabajo se ve esos cuatro trabajos, ¿ya? Entonces dice, según el autor Carvajal, 2017 afirma, ahora este tema de puntuación no es APA, sino tiene que ver con tema de puntuación, ¿ya? Entonces ustedes vean si necesita dos puntos, coma, ustedes ya van a ver, ¿ya? Aquí está la cita, termina aquí exactamente y la página 51 y en punto. Perfecto, ¿sí? Está muy bien este primer ejemplo. Segundo ejemplo, ¿no? La cita inicia aquí, termina aquí, apellido, año y número de página y el punto. Perfecto. Entonces, estos dos ejemplos han sido elaborados correctamente, ¿ya? Ahora, textual narrativa. Aquí está el autor, el año, aquí está la cita textual, el punto, perfecto, y número de página. Ok, excelente. Finalmente, el último ejemplo, que sería parentética, ¿no? Entonces, esta es la cita con sangría. Aquí está autor, año, página. El punto antes. Ok. Perfecto, muy bien. Entonces, estas son citas textuales corta y larga. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Todo ok? ¿Sí? ¿No ve? Ya, voy a asumir que sí. Ahora vamos a completar a esto con lo que son las citas parafraseadas. ¿Alguien recuerda cuándo se considera como cita parafraseada? ¿Alguien? ¿Cuándo se considera cita parafraseada? ¿Cuándo se llama cita parafraseada? Aquí dice cuando es una cita indirecta, Ya, pero ¿cuándo es indirecta? ¿Cuándo se considera como indirecta? cuando va más allá de los 40 palabras. Dicen, No. A ver, ¿quién? cuando se lee, digamos, del autor, entonces nosotros lo escribimos con nuestras palabras, Ok, pues dice. eso es. Es redacción en nuestras propias palabras, pero en base a alguna información, algún dato que hemos obtenido de otra fuente. ¿Está claro? Entonces, digamos que aquí voy a decir, voy a obtener, ¿no? Este es un libro que estoy leyendo, digamos, y dice que los bolivianos solamente el 30% hace investigación, ¿no? 30%. Esa es la idea, ¿no? Entonces yo digo, ¿no? En el ámbito académico en Bolivia es muy deficiente el tema de investigación, ¿no? Según datos se tiene que un 70% de los bolivianos no investiga, solamente el 30% hace investigación académico, por lo que esto se convierte en una cifra relativamente baja a comparación de otros países. Sí, todo eso lo que he dicho es lo que yo estoy interpretando, lo que yo estoy expresando, pero ese 30% es de esta fuente, entonces tengo que citar a esta fuente porque me he basado en esa fuente, ¿ya? Entonces, cita parafraseada es cuando tomo algún dato, alguna idea, algo de otra fuente, en base a eso, yo redacto con mis propias palabras. Eso es cita parafraseada. ¿Queda claro? ¿Sí, no ve o no?
Sí, dice, es como un complemento, como un argumento, ¿no? Personal. Mm, no tanto como argumento. Aparte, nosotros vamos a argumentar, ¿no? Entonces, supongamos, hacemos aquí una cita textual, digamos, ¿no? ¿Ya? Y aquí, digamos, hacemos una cita parafraseada, digamos, y aquí va a ser nuestro argumento, ¿no? Redacción propia, específicamente lo que nosotros pensamos, ese sería argumento, ¿ya? Esto es, si bien es un argumento, pero en base a alguna otra fuente, sigue siendo cita bibliográfica, ¿ya? ¿Está claro? ¿Se entiende, no ven? Ya, voy a Sí, asumir que se entiende, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver cómo se hace la cita parafraseada. Entonces ahora vamos a ver cómo se hace una cita parafraseada, para lo cual vamos a tomar en cuenta estos datos, ¿ya? Ya, como ya les explico esto, directamente esto. En una cita parafraseada, el texto que hemos parafraseado debemos citar mencionando de la fuente el autor y el año. Nada más, autor y año. Porque el texto que vamos a redactar es nuestra propia redacción, entonces no hay por qué colocar comillas, nada. Pero sin embargo, esa idea o ese dato corresponde a otro autor, ¿no ve? O otra fuente, ¿no ve? Entonces, eso tiene autor, hay que respetar, y también tiene el año, también hay que respetar. Entonces, simplemente necesitamos autor y año. Vamos a hacer ejemplo para que se pueda entender mejor, ¿ya? Entonces, digamos que yo encontré una información y en base a eso estoy redactando. Para que se vea mejor, voy a poner tamaño 14 y no pongo 5. Ya. Entonces estoy redactando y resulta que hasta ahí he redactado y tomado alguna idea, ¿no? Entonces abro paréntesis, pongo Pairumani 2019, digo, ¿no? Punto seguido o punto aparte, ¿ya? Esto significa que de aquí hasta aquí, si bien lo he escrito yo, pero me he basado en otra fuente de Pairumani del año 2019. ¿Me dejo entender? Esto es una cita parafraseada. ¿Está claro? Sí, sí, dice, sí, sí. Ahora, esto sería parentético narrativa. ¿Cuál sería? ¿Cuál es esto? Parentético narrativa. ¿Cuál es? Parentética, ¿no ve? Porque los datos o el dato de la fuente está entre paréntesis, ¿no ve? Ahora vamos a hacer narrativa. Asimismo, asimismo, Pairumani, en sus investigaciones, ¿no? Y ahí voy parafraseando. Esto sería una cita parafraseada. ¿Qué tipo? Parentético o narrativa. 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 Perfecto. Ya hemos visto las dos formas. ¿Me dejo entender? Este sería parentética y esto sería narrativa. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? Sí, dice en la parafraseada ya no va comillas, ¿no? Ya no, porque el texto es nuestra propia redacción, ¿ya? Entonces, no estamos copiando textual, ¿ya? Ah, ya, sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Y en ahí también ya no va número de página como referencia, no, nada, nada, ¿no? No, Sí. ya no va. Ya no va nada. Así como estamos viendo. Bien, esto sería de forma fácil, digamos, pero en citas parafraseadas sucede lo siguiente. Por ejemplo, aquí tengo dos libros, ¿ya?
digamos que esto tiene un autor, pero tiene tres autores, pero voy a suponer que tiene un autor nomás, ¿ya? Porque no hemos visto todavía. Esto es Carrasco Díaz y esto es Roberto Hernández Sampieri. Ambos libros son de metodología. Puedo leer ambos libros, ¿no? Y puedo sacar como una especie de conclusión de ambos. Puedo parafrasear varias fuentes a la vez. Eso solamente se va a dar en cita parafrasear. En cita textual no puedo. No puedo citar dos textos a la vez porque es textual, copio. ¿Cómo voy a mezclar? ¿Qué voy a hacer? ¿No ve? No se puede en cita textual. Pero sí se puede en cita parafraseada. Ejemplo, aquí mismo voy a hacer. Pairumani, ¿no? Es una fuente, es un libro, digamos, ¿no? Otro libro, digamos, es Carrasco, ¿sí? Y este Carrasco ha escrito en 2020. Aquí estoy citando una fuente y dos fuentes. Y así puedo citar varias fuentes. ¿Me dejo entender? Voy a citar un tercero más. Pues digamos, el otro es punto y coma, eh, Carvajal, ¿ya? Esto también es del año 2020. ¿Listo? Esto sería una fuente separado por punto y coma. Aquí otro punto y coma. ¿Ve? Esto sería otro autor, o no otro autor, sino otra fuente. Y esto sería otra fuente. ¿Me dejo entender? Tres fuentes para que se vea. Voy a hacer en una sola línea los tres, ¿ya? Ahí está. No, no, chécame. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, dice, ¿hasta cuántos autores No hay se un puede poner? límite, no hay un límite, pero los que sean hacer, no, no creo que también parafrasees 20 libros en un párrafo, ¿no ve? Entonces, o sea, Ah, ya, ya. lo que se puede parafrasear. Entonces, por eso estoy diciendo, ¿no? Estos, digamos que son estos tres autores, esos que estoy diciendo, ¿no? Pues, los tres son de metodología y los tres, digamos, tienen puntos en común, digamos, ¿no? Y puedo parafrasear los tres a la vez, ¿no ve? Eso, a eso me refiero. Ahora, aquí exactamente puedo hacer igual narrativa, pero más se utiliza de esta forma esto, ¿ya? Pero puedo hacer también, ¿cómo hago? Pairumani 2019, coma, Carrasco 2020 y Carvajal, ¿dónde estoy? Carvajal 2020 también, ¿sí? Entonces, esto es primera fuente, segunda fuente y tercera fuente. Entonces, esto, por ejemplo, aquí utilizamos I, ¿no ve? Esta I es de redacción, ¿ya? Ya no es lo que hemos visto. Aquí, por ejemplo, punto y coma, ¿no ve? Este I es de redacción. Por ejemplo, decimos colores de bandera de Bolivia, ¿no ve? Rojo, coma, amarillo y verde, ¿no ve? Si fuera solamente dos autores, entonces dirá Carrasco 2020 y Carvajal 2020, ¿no ve? ¿Me dejo entender? ¿Está claro? ¿Se ha entendido? Cita parafraseada con varios autores o varias fuentes. ¿Se entiende? Sí, dice, ¿y en qué casos va etal? Eso es cuando tiene una fuente varios autores. Enseguida vamos a ver. Ah, ya, ya. Bien, continuamos. Entonces, con eso terminamos lo que serían las citas textuales y las citas parafraseadas. Hasta el momento hemos visto 6 ejemplos, ¿sí? Esos 6 son los ejemplos clásicos o las citas que vamos a tener. No existe otra forma de citar. ¿Me dejo entender? Solamente vamos a citar de esas 4 formas, o perdón, de esas 6 formas. ¿Se está entendiendo, no ve? Entonces, 2 van a ser citas textuales cortas, 2 van a ser citas textuales largas y 2 van a ser citas parafraseadas. ¿Se entiende? Total, 6 ejemplos. Solamente se va a dar esos ejemplos, esos casos. No, no hay otra forma de citar.
Es decir, por ejemplo, si es de periódico, de artículo, de libro, un tweet, un mensaje o un post de Facebook, un blog, un audio, exactamente lo mismo, obviamente con las salvedades que hemos dicho también el día de ayer, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Queda claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entiende? Sí, dice aquí una consulta. Para usted, ¿cuál es la diferencia entre cita indirecta y parafraseada? No, exactamente es lo mismo, ¿no ven? Hemos dicho, la cita bibliográfica se divide en dos, hemos dicho, ¿no ven? Una es cita directa, conocido como textual, hemos dicho, ¿no ven? Otro es la cita indirecta, conocido como parafraseada. Exactamente estamos hablando de lo mismo. ¿Está claro? Ah, ya, ya, positivo, dice. ¿Alguna otra pregunta? Dicen, al momento, digamos, estamos utilizando tres autores, ¿verdad? Para hacer el paro. No, no se Para escucha poder bien, está unir, digamos, entrecortado. lo que es las... Ahora, dicen, ¿ahora me escucha? Ahora sí, ahora sí. Dicen, en el de parafraseo de tres autores, por ejemplo, digamos, para poder hablar de uno y de otro autor, tendría que hacer la relación entre utilizando, digamos, palabras de nexo o tendría que ser punto aparte, así. Ya, estos son tres fuentes, ¿no? Diferentes. ¿Cuándo voy a hacer así? Cuando de los tres, por ejemplo, son, digamos, estos tres, ¿no? Entonces, de los tres saco como una especie de conclusión. No necesito decir, así mismo, Pairumani dice, pero también dice Carrasco, pero también dice Carvajal. Si voy a hacer así, voy a hacer citas parafraseadas separadas. ¿Me dejo entender, no ve? Si quiero llegar a algún punto en concreto, digamos, como a especie de, de una conclusión, entonces si voy a hacer así, voy a hacer cita parafraseada de forma separada. Entonces diré, ¿no? Asimismo, Pairumano indica que esto es así, ¿no? Por otro lado, Carrasco indica esto. Así también Carvajal dice esto, ¿no? Por tanto, se concluye que esto es así. ¿Me dejo entender? Si voy a hacer así, de forma separada. ¿Cuándo se hace así de forma conjunta? Cuando los tres tienen ya, o sea, de los tres he sacado una idea. Entonces, en ese momento me estoy sustentando en los tres. ¿Me dejo entender? Sí, dicen, sí, dicen. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Sí, dice, Bien, entonces ahora vamos a ver otras consideraciones. Es decir, en base a los seis ejemplos que hemos visto, ahora puede haber excepciones. Por ejemplo, lo que me preguntaban hace un momento, ¿no? ¿Qué pasa si la fuente tiene varios autores? ¿Qué pasa si no tiene año? ¿Qué pasa si no tiene autor? ¿Qué pasa si no es un autor, sino es una institución? ¿No ve? Entonces, todos esos aspectos vamos a ver. Pero la estructura que hemos visto de los seis ejemplos sigue siendo exactamente lo mismo, ¿ya? Empezamos por un elemento básico que se llama omisión, ¿ya? Omisión. Para eso voy a ir al ejemplo, ¿ya? Entonces, digamos, aquí tengo una cita textual. Me voy a fabricar una cita textual, ¿ya? Entonces, digamos, esta es mi cita textual, ¿sí? Digamos que esa está por ahí. Entonces, coloco, digamos, apellido, el año y página, ¿no? Digamos, es 56, ¿no? Punto seguido o punto aparte, ¿ya? Pero resulta que estas dos palabras no es necesario, o sea, básicamente no están aportando nada. Entonces, yo no puedo borrar así, ¿no? Borrar. No, tiene que estar señalado. Entonces, el señal es puntos suspensivos. Uno, dos, tres, espacio. Esto me señala que en esa parte, en la fuente original, hay más texto. ¿Me dejo entender? Eso se llama omisión. ¿Está claro?
¿Se entendió? Sí, dice, Bien, ahora algunas aclaraciones. La omisión no puede estar aquí adelante, así. Tampoco puede estar aquí al final. ¿Me dejo entender? La omisión siempre va a estar al medio. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió eso? ¿Sí? sí, dice aquí una consulta. En caso de que sea dos páginas, Ya, o sea, el contenido que esté en dos planas, digamos. ya. Ahorita vamos a ver eso. ¿Te refieres al número de página o quieres saber cómo hacemos la omisión? Sí, la omisión se puede hacer, digamos, desde una Sí, plana hasta la otra plana. se puede hacer, pero hay que hacer lo siguiente. ¿Ya? Pero tampoco vamos a omitir todos los dos, tres párrafos. O sea, si es que vamos a emitir, por lo menos vamos a saltar un párrafo, hay que hacer las citas de forma separada, ¿ya? ¿Qué es lo que se puede dar comúnmente? Voy a copiar este mismo, ¿ya? Pero vamos a hacer lo siguiente. Esto es, digamos, esto va a ser aquí, ¿ya? Voy a borrar esto. Hasta aquí, digamos, es una oración, ¿ya? Aquí empieza otra oración. Esta cita está conformada por dos oraciones. ¿Estamos claros? Hasta aquí es una oración y de aquí hasta aquí es otra oración. Son dos oraciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está ahí? Sí, dice, Ya. Ahora supongamos que aquí omitimos, ¿ya? Si omitimos aquí, ponemos puntos suspensivos, ¿no ves? Entonces ya sabemos eso, ¿no? Puntos suspensivos. ¿Listo? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Aquí voy a separar un poco. ¿Qué pasa si yo quiero omitir esta última palabra, que es del primer párrafo, y esta primera línea o primera palabra, que es del segundo párrafo? O perdón, segunda oración. En ese caso, ya no se coloca puntos suspensivos. Voy a omitir, ¿ya? Pero en lugar de puntos suspensivos, voy a colocar cuatro puntos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Esto, cuando es cuatro puntos, significa que hay omisión entre oraciones. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende? uno más, dice, por favor. Ya. Entonces, cuando la omisión afecta a dos oraciones, ya no se coloca, ¿no? Por ejemplo, esta última palabra corresponde a la primera oración. Esta primera, esta primera palabra a la segunda oración. Entonces, cuando quiero omitir así, que afecta a a dos oraciones, en lugar de puntos suspensivos voy a colocar cuatro puntos. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Sí, dice, ¿y cuántos puntos suspensivos puede ir en un párrafo O o sea, en una ¿cuántas cita? omisiones? Sí, sí, sí. Las que sean necesarias, pero tampoco vamos a hacer así, ¿no? Aquí digamos otro, ¿no? Un, dos, tres, ¿no? Aquí también otro, ¿no? Sí, como Frankenstein, ¿no? Sí. Aquí también otro. No, si vamos a hacer así, con tantas omisiones, mejor esto hacemos pues cita parafraseada. ¿Me dejo entender, no ve? Entonces, aquí de aquí saco una idea y en base a eso redacto. Entonces, solamente las que sean necesarias. Será un uno o dos en cada cita textual. ¿Me dejo entender? No, ya, sí, dice, Muy bien. ¿Alguna pregunta respecto a omisión? ¿Todo claro? Por si acaso no se coloca paréntesis, nada así, ¿no? Nada. sí. Aquí una pregunta, dice, luego de la omisión, ¿va mayúscula? Porque son puntos. No, minúscula. Minúscula, ya, ya. ¿Sí? Minúscula. A no ser que sea punto aparte. A ver, me explico. Entonces, a no ser que así sea, ¿no? Entonces, digamos aquí, esto voy a borrar, ¿ya? Entonces, aquí es, digamos, punto, ¿no? Y aquí empieza otra oración, ¿ya? Entonces, voy a omitir solamente esta última palabra, ¿sí? Entonces, si omito esta última palabra, entonces aquí hay punto suspensivo. Ahora, esto es otra oración, entonces normal empieza con mayúscula. Pero si estoy omitiendo aquí, que es entre el misma oración, no tengo por qué empezar aquí con mayúscula. ¿Me dejo entender, no ve? Está claro, ¿no ve?
Sí, sí, Lice. Bien, eso es omisión. Ahora, siguiente caso. Argumentación. ¿Qué es argumentación? No me refiero a argumentación a refutar, a debatir en base a la cita. Argumentación se llama cuando es necesario aumentar algunas palabras en la cita. Pues digamos aquí, ¿no? Aquí no se entiende bien, ¿no? Entonces aquí no engancha con el otro oración. Entonces falta algo. Entonces voy a abrir corchetes y aquí voy a aumentar algunas palabritas, digamos, ¿está ahí? Con eso ya engancha muy bien. Esto es argumentación, me dejo entender, no es toda una oración, nada, o sea, solamente un texto, puede ser dos, tres palabras, las que sea necesaria para que se pueda entender. Ejemplo aquí, volvamos a la diapositiva. Texto original dice lo siguiente. Seres humanos somos producto de un proceso de reproducción, coma. Nos convertimos en productores. La sociedad es producto de la interacción de los individuos. Entonces, considero que aquí, ¿no? Los seres humanos somos producto de un proceso de reproducción, coma, nos convertimos en productores, ¿no? Considero que falta algo ahí. Entonces, yo lo argumento. Dice, ahora, seres humanos somos producto de un proceso de reproducción. Una vez que somos producidos, nos convertimos en productores. La sociedad es producto de la interacción de los individuos. La argumentación es cuando algo falta para que se pueda entender, en ese momento se considera como argumentación. ¿Queda claro qué es argumentación? Sí, Lice. ¿Y cuánto es el número de palabras máximo que se puede poner? No hay máximo ni mínimo, solamente lo que sea necesario. O sea, por eso les decía, aquí no van a colocar toda una oración. Si van a colocar toda una oración, mejor colocan aquí al final, después de la cita, como argumento, ¿no ve? ¿Me dejo entender? Aquí solamente es para que el texto pueda leerse de forma fluida, se pueda entender. Entonces son algunas palabras que sean necesarias, nada más. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguno? ¿Se entendió argumentación? Sí, Lice. Siempre, pero va después de una coma, ¿no? La argumentación. No, eso ya depende mucho de la redacción de ustedes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, supongamos, digamos, el texto no tiene este de, ¿ya? Entonces, no tienen. Dice, no, solamente dice, seres humanos somos producto, un proceso de reproducción. Digamos, se ha comido el autor original. Entonces, no, tengo que colocar coma. O sea, esta coma no es necesario, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿O es necesario? No. No. Entonces, la argumentación depende de la redacción. ¿Me dejo entender? O la puntuación en la argumentación. ¿Está claro? Sí, Lice, sí, sí, sí. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Argumentación? ¿Todo claro? Siempre en corchetes, ¿ya? Es como restauración, ¿no ven? Cuando se hace una restauración, no puede ser exactamente el mismo material, ¿no ve? O incluso el mismo color, ¿no ve? Tiene que ser diferente, ¿no ve? Pues tiene que diferenciarse del original. Exactamente es lo mismo aquí. Por eso se utilizan los corchetes, ¿ya? Ahora, error ortográfico. Hemos dicho que en una cita, sí o sí se copia tal cual, ¿no ve? Ayer les he dicho, ¿no ve? Si tiene error, con error van a copiar, les he dicho, ¿no ve? Entonces, digamos que voy a poner aquí una palabra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, em, por ejemplo, jirafa, ¿está bien escrito? ¿Está bien escrito?
¿Qué dicen? ¿Está bien escrito? A ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Está bien o está mal? Buenos días. Hola. Está mal, Está mal, dice. está mal. Está mal. Es con J. Sí. Entonces, si yo presento así, por ejemplo, ¿no? Jirafa, así, ¿no? Entonces ustedes leen, "Chucha, este Pairumani, ¿qué le ha pasado, no? Ha copiado y mal ha copiado, ¿no? Y además ya, creo que ya es profesional. ¿Cómo va a escribir así? Pueden decir, ¿no ve? Pero el lector no va a entender, pues, no, es que así ha debido ser. O sea, no es adivine el lector. Entonces, cuando se tiene una palabra así con error, copian con error y entre paréntesis, o entre corchetes, perdón, lo colocan SIC. Este SIC significa que el error no es de ustedes al momento de copiar, no es del autor al momento de copiar, sino el error es de la fuente original. Esto está en latín. ¿Se entiende? Sí, Licen. Muy bien. Ahora, todos los que estamos viendo, por ejemplo, la argumentación, la omisión, lo que es error ortográfico, ¿se puede dar en una cita parafraseada, sí o no? No, No, solamente se va a dar en citas textuales, ¿ya? Por eso estamos haciendo con ejemplos de citas textuales. Puede darse en cortas y en largas, ¿no? Pero solamente en citas textuales. Bien, entonces ya hemos visto con error. Ahora seguimos viendo más detalles. ¿Qué pasa si la fuente tiene varios autores? Lo que me han preguntado hace un momento, ¿no? Aquí voy a hacer una pequeña diferenciación con lo que era sexta, ¿ya? La sexta edición. Entonces, esto va a ser sexta y esto va a ser séptima, ¿ya? En la sexta edición voy a escribir, si una fuente tenía un autor, en todas, ¿no? Como hemos aprendido, en todos citamos. En sexta o en séptima, exactamente lo mismo. En séptima, si el autor tenía entre 2 a 5 autores, entonces era primera cita a todos. Voy a poner así, para que se pueda entender. Segunda cita, aquí voy a poner primera. A todos, segunda cita, solo al primer autor. Así voy a abreviar. Solo al primer autor. Si la fuente tenía más de 6 autores, más de 6, solo al primer autor. Eso era sexta, si medio complejo era, ¿ya? Ahora séptima se ha simplificado todo esto. Si la fuente tiene uno o dos autores, en todos, ¿no? Si tiene dos autores, a los dos voy a citar en todas las citas. Si tiene tres autores, tres o más autores, solo al primer autor. ¿Me dejo entender? Si tiene un autor, menciono en todos, ¿no ve? Si tiene dos autores, igual, en todos menciono a ese autor. Pero si tiene tres o más, solamente voy a mencionar al primer autor seguido de esta frase et al. ¿Queda claro? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, dice. Y en la Sí, primera parte, en el primer autor y segundo autor se pone, digamos, según Salazar y Pairumani, ¿así? O punto y coma. sí, ahora vamos a ver eso, ¿ya? Entonces, esto va a ser tanto en cita textual como en cita parafraseada, ¿ya? Entonces, si fuera un autor, aquí está, ¿no ve? Lo que hemos aprendido. Ahora, si fueran dos autores, vamos a decir aquí, Pairumani y, digamos, Mamani. Pairumani y Mamani.
Eso es primera opción que tenemos. Segunda opción, en este caso me refiero a esto. Esto es I inglesa, ¿ya? I inglesa. Pero también puedo utilizar, por ejemplo, esta I latina, Y. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Ambos es I, solamente que esta es la versión inglesa, esto es en español. Entonces, si utilizo esto, por ejemplo, cuando utilizo et al, tendría que utilizar aquí, si utilizo esto, tendría que utilizar et al. Si utilizo esta I, tendría que utilizar y otros. ¿Me dejo entender, no ve? Ahora vamos a hacer eso, ¿ya? Eso sería con dos autores. Ahora, ¿qué pasa si tiene tres autores? Entonces, en tres autores, solamente mencionamos al primer autor, ¿no ve? Hasta ahí estamos claros, ¿no ve? Entonces, mencionamos al primer autor y simplemente colocamos esta frase que dice et al, ¿no? Et al. Sí, me da bloqueo. Ya, ahora sí. ¿Están viendo Word o qué están viendo ahorita? ¿Están viendo, no ve? Sí, pero no estás redactando nada, Liz. Ah, ya, ahora sí, ya. Entonces aquí, Pairumani, espacio, y pongo en cursiva et al, ¿no? Et, espacio al, punto. Y normal la coma ahí viene, ¿ya? Entonces, esto sería y otros. Esto significa en latín y otros, ¿ya? Entonces, voy a utilizar de esta forma et al cuando, siempre y cuando utilice esta i inglesa. Pero si utilizo esta i, entonces voy a utilizar o voy a hacer de la siguiente manera. Ay, caray. Si voy a utilizar esta i español, en español, entonces en vez de et al voy a decir y otros, ya en letra normal, ¿no? Y otros. ¿Me dejo entender? ¿Quedó claro? ¿Se entiende? Sí, Liz, se entiende. Una pregunta, Liz. Adelante, adelante. Ya, en la primera lo que nos dice de dos autores, Pairumani, ya no hay que poner página, No, pero ¿qué esta y página? Mamani aparte. Y Mamani aparte, digamos, año, Pairumani No, pero 2019. Son de un mismo texto, ¿no ves? Dos autores que han escrito un mismo texto. exactamente. Ah, En ya, el ya. libro, digamos, con dos autores. Eso es. Anterior, lo que Ah, hemos ya, visto de parafraseadas era diferente, ¿ya? ah, ya, ya, sí. Ahora, esto también podría ser parafraseada, ¿no ve? Entonces, simplemente en parafraseada va a ser año, ¿no ve? Entonces, ahí va a terminar. ¿Ya? Entonces, esto se aplica tanto en textuales como en parafraseadas. ¿Está claro? ¿Se entiende? Ahora sí dice, sí, sí, sí. Bien, pues ya sabemos citar con varias fuentes. Ahora vamos a ver algunos aspectos que se debe considerar según APA, ¿ya? Por ejemplo, en otros estilos van a ver, dice el OPSIT, el IBID, IBIDEM, ¿no? Existen varios otros. Eso no se utiliza, es decir, voy a suponer, por ejemplo, aquí, volvamos a esto, como estamos haciendo, ¿no? En este párrafo anterior, digamos, lo he citado para Irumani y Mamani. Aquí abajo, de nuevo quiero citar. Tengo que volver a hacer. Ya no puedo decir OPSIT, por ejemplo, ¿no ve? A eso se refiere, ¿ya? Y otro clásico, digamos, esta es una palabra nueva, ¿no? Entonces aquí puedo colocar pie de página. Entonces, como es una palabra nueva, desconocido tal vez, entonces voy a poner referencia y insertar pie de página, ¿no? Entonces aquí explico qué es esa palabra. Para eso sirve pies de página en APA. En Vancouver, aquí se colocan los datos de la fuente. Eso se llama estilo Vancouver. No van a confundirse, ¿ya? En APA, el pie de página sirve para aclarar conceptos, para ampliar conceptos. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí, Liz, en el pie de página
hay que poner el significado de esa palabra, ¿no? Significado, concepto, no sé, puedes explicar de forma más detallada. Simplemente sirve para aclarar, ¿ya? Nada más. ¿Alguna otra pregunta? Ya dice, ¿y en qué casos va op, sit, ibid, ibidem, todo eso? En APA no se utiliza. Estos son de otros estilos. ¿Está claro? Ya. Por aquí dice, Muy bien. No hay ninguna pregunta, ¿no ven? Bien. Ahora seguimos. Eso era como un break. Ahora, citas de fuentes secundarias. A ver, voy a decir lo siguiente. Aquí, digamos, de este libro estoy queriendo hacer una cita textual. Uy, este párrafo realmente es muy interesante y quiero que esté justo transcrito en mi documento. Pero resulta que lo leo y dice fulano de tal. Es decir, este autor lo cita a otro autor. Me dejo entender, ¿no ven? Eso se llama cita secundaria. Ahora ahí tengo dos opciones, ¿ya? Primera opción. Entonces dice, digamos, no sé, Hernández y otros, 2010, ¿no? Entonces me voy a bibliografía, en app se llama referencias y busco, ¿no? ¿No? Hernández y otros, ¿no? Ah, metodología de la investigación, sexta edición, o quinta edición esta vez, ¿no? Quinta edición. Ok, perfecto, busco en mi biblioteca y encuentro, este es el libro. Entonces, si bien esto me ha ayudado a encontrar la fuente, lo voy a citar esta fuente, ya tengo acceso a esta fuente. O voy a una biblioteca o busco en el internet y encuentro esta fuente. ¿Me dejo entender? Entonces no tengo por qué citar cita secundaria, sino cita original, cita principal. Pero supongamos que dice, ¿no? Hernández y otros, ¿no? Y voy ahí, encuentro, perfecto, busco y no encuentro. Busco las bibliotecas, en todas, no encuentro en el internet, en Amazon, y cuesta $300. No voy a comprar un libro por una cita por $300, ¿verdad? Entonces, en ese caso, sí o sí estoy obligado a hacer cita secundaria. ¿Y cómo hago cita secundaria? Hago de la siguiente manera, ¿ya? Entonces voy a decir, ¿no? Digamos que es una cita textual. Volvamos esto con una cita secundaria. Pairumán y otros, ¿ya? Aquí pongo citado en, digamos, lo cita Carrasco, 2021, página, digamos, 45. En realidad, yo estoy leyendo o estoy revisando esta fuente. Esta fuente, lo voy a marcar en línea. Pero la fuente original es esta. ¿Me dejo entender? Entonces, primero menciono la fuente original, luego coloco la fuente secundaria. ¿Me dejo entender, no ve? ¿Se entiende? sí, dice, Y este texto citado en algunos casos ponen citado por, ¿ya? No hay problema, ¿ya? Cualquiera de los dos. Eso es cita secundaria. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Está todo claro? Cita secundaria. mm, sí, dice, en caso de encontrar el texto de referencia, ahora en caso de no encontrar, ¿cómo ya se pone? Dice, Pues si es que no encontramos, hacemos de esta forma, pues. Si es que encontramos, entonces ya no es necesario colocar esto. Así nomás ya. Ya vamos a encontrar la fuente original. ¿Me dejo entender, no ven? sí, dice.
Ahora, otro aspecto. Lo que he dicho es que Carrasco, ese libro estoy revisando, esa fuente estoy revisando. Pairumani es la fuente original, no tengo acceso a esta fuente. En referencias, en bibliografía, solamente voy a colocar Carrasco y no voy a colocar Pairumani. ¿Por qué? Porque no tengo acceso a esta fuente. ¿Me dejo entender? Eso para referencias, ¿está claro? ¿Sí? ¿No? ¿Quedó claro esa parte de la explicación? Sí, Lice, tal vez los compañeros también quieren consultar. Ok, tal vez alguien no se van a quedar con la duda, eso les he dicho desde el primer día. ¿Todo claro? Si no preguntan, voy a asumir que está todo ok. Entonces ya sabemos cita secundaria. Ahora vamos a entrar con datos incompletos, ¿ya? Fuente sin nombre del autor. ¿Qué pasa si la fuente que estamos consultando no tiene autor? Volvamos al ejemplo. Voy a poner aquí otro ejemplo. Puede ser igual cita textual, cita parafraseada. Entonces resulta que aquí no encuentro el año. Digamos que es esta fuente, ¿ya? Entonces aquí no encuentro, busco en todo lado, no, no hay en ningún lado, no hay. Entonces cuando tengo esa situación, cuando no tengo autor, coloco el título. Entonces esto se llama Aymara básico nivel intermedio. Así dice el título. Esto es el título de la fuente. Puede ser una página web, por ejemplo, algunas páginas web no va a estar el autor, simplemente está el título del blog, ¿no? Esto es el título. ¿Me dejo entender? Cuando no se tiene el autor, se coloca el título de la fuente. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿Sí? Lice, Bien, primer caso. Segundo caso. No tiene autor en ningún lado, pero aquí dice anónimo. Ah, si dice anónimo, entonces aquí voy a colocar anónimo. ¿Está claro? Pero siempre y cuando especifique, o sea, no puedo decir, no tiene autor, entonces pondré anónimo. No, no es así. Me dejo entender, ¿no ve? ¿Está claro? sí, Lice. En Bien, caso de revista, dice, revista, periódico, tal vez, o igual tienen autor, internet. tienen autor. Ya, ahora si es que no tienen, entonces colocan el nombre de la revista, ¿ya? Siguiente caso. Esto se llama autor corporativo. Es decir, aquí está el título, pero no está el autor en ningún lado. Aquí dice Ministerio de Educación. Ah, entonces aquí colocó Ministerio de Educación. Esto se llama autor corporativo. ¿Me dejo entender? No es una persona física, sino es una institución. ¿Quedó claro? ¿Se entiende? Sí, Lice. Eso es autor institucional, ¿ya? Bien, hasta aquí el día de hoy. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Todo está claro? ¿Ninguno? En caso de una entrevista, Lice, Ya, se hace de otra forma eso, ¿ya? Mañana vemos esa parte, ¿listo? Esto, pura fuentes, ¿ya? ya dice, Bien, mañana nos vemos. Igual, mañana normal a las 21 horas, ¿ya? Listo. Buenas noches a todos. hasta luego, Lice, buenas noches. Hasta luego, Octavio, Blas, Grover.
Buenas noches, Licen. Buenas noches, buenas noches.